El 18 de septiembre de 2009, el tranquilo pueblo de Farmville, Virginia, fue sacudido por una tragedia inimaginable. Durante 4 días, amigos y familiares buscaron desesperadamente a Mark Niederbrock, Debra Skelly, su hija Emma y una amiga cercana, Melanie Wells. Todos esperaban que estuvieran a salvo, pero el dato de un informante telefónico anunció lo peor. La policía se apresuró a entrar en casa de los Niederbrock para encontrarse con que todo lo que les habían dicho era verdad. Los 4 miembros de la familia yacían sin vida. ¿Qué era lo que había sucedido? Y cómo la plataforma de MySpace tuvo un rol clave en sus fallecimientos. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Richard Samuel McCroskey nació el 26 de diciembre de 1988 en Castro Valley, California. Había tenido una crianza como cualquier otra, pero su vida siempre había sido algo turbulenta. Desde pequeño, fue objeto de burla en la escuela. El principal motivo, su peso, algo excedido para los estándares, y su cabello rojizo. Su personalidad retraída no mejoraba la situación. El joven tenía muy pocos amigos, y socializar era algo que realmente le costaba mucho. De adolescente, el bullying empeoró aún más, y Richard se vio forzado a dejar la escuela secundaria por el constante acoso que sufría por parte de los chicos populares. Probó suerte en una segunda institución educativa, pero tampoco funcionó. Tan solo era un adolescente cuando decidió dejar sus estudios definitivamente. Los vecinos de su barrio lo describían como un joven solitario, mientras que los chicos de su edad lo llamaban raro. Según sus familiares cercanos, Richard era un chico dulce y amable, pero demasiado tímido para su propio bien. Nunca había aprendido a responder, ni devolver las agresiones de los otros chicos. Para un chico perdido como él, quedaban pocos lugares de sociabilización disponibles. Entonces encontró el suyo dentro de la vasta población de MySpace. Corría el año 2007, aproximadamente cuando el joven conoció la subcultura que lo cambiaría para siempre, el horrorcore, un subgénero del hip hop de nicho, pero con una gran fanbase en internet. Esa música no era especialmente pesada en su ritmo o melodía, pero tenía líricas altamente perturbadoras, en las que el joven parecía encontrar algún tipo de consuelo para su soledad. Pronto Richard quiso imitar a sus ídolos musicales y lanzó algunos demos como rapero, pero tenía un problema. Su nombre, Richard McCroskey, le parecía sumamente ridículo. Fue entonces cuando decidió comenzar a utilizar su segundo nombre, que siempre le había gustado un poco más, Sam, y para ir más a tono con lo grotesco del género que quería encarnar, le añadió un pequeño detalle a su nombre artístico, la palabra psycho, una abreviación mal escrita de psicópata. Cambió su nombre en MySpace y decidió que a partir de ese momento sería una persona totalmente diferente, una persona capaz de hacerle frente a todas sus debilidades. Psycho Sam era seguro de sí mismo, sociable a través del teclado y la pantalla, y las letras de sus canciones eran violentas por demás. Como era usual en el género, el chico cantaba canciones sobre asesinar y seccionar personas, con una actitud totalmente liviana. La música de Sam no era mala, si bien no llegó a hacerse realmente popular, antes de que su vida cambiara para siempre. Tanto sus amigos de MySpace como algunas publicaciones de prensa especializada alababan su estilo al rapear y componer. Tenía todo para ser una joven promesa, pero la tragedia se instaló en su vida antes de que pudiera consagrarse. Dentro de esta historia, había otra persona que protagonizaría la sangrienta historia de McCroskey. Su nombre era Emma Niederbrock y había nacido el 15 de octubre de 1992. Emma era una chica sencilla que vivía en un pequeño pueblo rural llamado Farmville, en el estado de Virginia. El pequeño poblado estaba a unos 100 kilómetros de Richmond, la capital, y era un sitio muy tranquilo. En él
Apenas había un par de tiendas, un cine y una discoteca pequeña. Era el típico lugar en el que todos en el vecindario se conocían y sabían de los asuntos del otro. Emma era hija de Debra, una profesora de criminología, y Mark, un pastor presbiteriano. Había tenido una crianza tranquila, con dos padres que la amaban y apoyaban en todo lo que hacía. Creció para ser una jovencita extrovertida y sociable, pero cuando tenía 14 años todo cambió. El repentino divorcio de sus padres en el año 2006 no le sentó nada bien, y Emma cayó en una profunda tristeza. Aquella sonrisa que solía iluminar a las aulas de la escuela había desaparecido, y sus dotes para hacer amigos se esfumaron de un momento a otro. Sus padres la vieron tan mal que decidieron retirarla del colegio para pasar, aunque fuera momentáneamente, a la educación en casa. Fue entonces cuando la jovencita descubrió las posibilidades ofrecidas por el mundo del Internet. Para el año 2008, Emma tenía 16 años y gracias a la subcultura horrorcore había vuelto a sonreír. Su MySpace se encontraba bajo el nombre de Ragdoll, muñeca de trapo en inglés, y su aspecto difería radicalmente del de aquella niña triste tras la separación de sus padres. Ahora Emma tenía una marcada estética que combinaba elementos góticos y emo, con maquillaje de ojos exagerado, ropa negra, collares de púas y cabello de color rosado intenso. En la música horrorcore pudo identificar su dolor y transformarlo en un arma de disfrute. Sus cantantes favoritos eran de Albuquerque, en Nuevo México, y se llamaban Razakel y Zeke. Estos artistas dirigían el sello discográfico Esquier, cuyas siglas significaban Serial Killing Records. Los cantantes tenían una comunidad en MySpace, donde hablaban con sus fans y desarrollaban relaciones cercanas a ellos, entablando una gran amistad. Ragdoll era de sus seguidoras principales, y pronto su camino se cruzaría con Psycho Sam. Fue gracias al horrorcore, y a Razakel en particular, que Emma conoció a una de sus mejores amigas, Melanie Wells. Emma le había contado a su ídola que se sentía muy sola en su pueblo, ya que a pesar de tener otras amistades, nadie compartía su gusto por la música extraña que tanto le apasionaba. Por eso fue que Razakel decidió presentarle a otra fanática que vivía a tan solo 300 kilómetros de Farmville, en West Virginia. La cantante pensó que ambas chicas tenían mucho en común y les pasó su contacto de MySpace, confiando en que se llevarían bien. Para entonces, Melanie tenía 18 años y vivía con sus padres y su hermano mayor Alex. Su familia era muy unida y tenía una relación especial con su hermano, a quien consideraba su mejor amigo. Su madre, Kathleen, no compartía el gusto musical tan particular de la joven, pero tenía la creencia de que sus hijos debían experimentar lo que quisieran en la vida, y la apoyaba llevándola a conciertos y comprándole prendas oscuras que Melanie adoraba. Cuando Emma contactó con Melanie por primera vez, la chispa fue instantánea. Las dos desconocidas parecían amigas de toda la vida, y su relación se estrechó fuertemente en apenas pocos meses. Sin haberse visto nunca en persona, pasaban todo el día chateando y haciendo videollamadas, entablando un vínculo profundo. A los 4 meses de relación online, las jóvenes se conocieron en persona en un concierto de horrorcore, y desde entonces fueron inseparables. Además de hablar todos los días, se visitaban regularmente gracias a sus padres, que se turnaban para conducir y llevarlas sanas y salvas a sus hogares, pero lamentablemente no podrían protegerlas de todo. Un fortuito día del 2009, Psycho Sam y Ragdoll se encontraron en MySpace. Razakel había compartido un video en el que Emma contaba de su fanatismo hacia la cantante, y Richard McCroskey había quedado impactado por su imagen. Envalentonado, bajo la máscara de Psycho Sam, decidió enviarle un mensaje, que Ragdoll respondió de inmediato. Aún no sabía que ese sería el peor error de su vida. Los jóvenes tenían mucho en común y las comunicaciones eran frecuentes. No pasó demasiado tiempo antes de que Sam estuviese perdidamente enamorado de ella, y el sentimiento fue mutuo. En las redes de ambos jóvenes podían verse mensajes de te amo
y sus chats se amontonaban de a cientos de mensajes. 7 meses después de conocerse en la virtualidad, la oportunidad de verse en persona se presentó. Razakel y Zeke, sus ídolos del horrorcore, anunciaron que tocarían en un festival en Detroit, totalmente dedicado al género. Era lejos de Virginia, el estado en el que Emma y Melanie vivían, pero las jóvenes estaban obsesionadas con ir. Los padres de Melanie aceptaron, pero Emma lo tenía más difícil. El problema no era tanto el ir al concierto, sino el hecho de que necesitaba convencer a sus padres que le permitieran llevarse a Sam, a quien todavía no había conocido en persona. A pesar de que sus progenitores estaban separados, aún tenían contacto. Estaban dubitativos. Les daba inseguridad que su hija de 17 años se reuniera con un hombre de 21, al que solo conocía a través de internet, y tampoco aprobaban el tipo de música del que ambos jóvenes eran fanáticos. Sin embargo, luego de días de pensarlo, decidieron dejarla ir. Sabían que la truculenta subcultura era de las pocas cosas que le daban felicidad a su hija y no querían privarla de su diversión, pero acordaron algunas reglas. Los Niederbrock le dijeron a Emma que si quería ir al concierto, ellos la llevarían en su camioneta junto a Melanie y Sam. Se quedarían todos juntos en el mismo hotel para pasar la noche y luego volverían a casa. La adolescente aceptó entusiasmada y corrió hacia su cuarto para encender su laptop. Debía darle las buenas nuevas a Sam lo antes posible. En la página de MySpace del joven, uno de los últimos mensajes publicados en su perfil es de Ragdoll y decía: tan solo 18 días para ver al chico más increíble del mundo, coronado con una decena de corazones. Sam McCroskey juntó el dinero para viajar en avión desde California a Virginia, con una emoción más intensa de la que había sentido jamás en su vida. Estaba a punto de conocer en persona a la chica de sus sueños. Sus fantasías lo tenían maravillado y no podía esperar para hacerlas realidad. Todo tenía que salir increíble, pero lamentablemente no fue así. El 11 de septiembre de 2009, Emma, Melanie, Debra y Mark Niederbrock condujeron juntos hacia el aeropuerto de Richmond, donde Sam aterrizaría para conocer a su novia en persona. Durante el viaje, Emma se revolvía en el asiento de la emoción. Estaba tan ansiosa que le envió un mensaje a Razakel diciéndole lo nerviosa que estaba, a lo que la cantante respondió que todo estaría bien, junto con muchas caras sonrientes. No tenía forma de saber que sus palabras de aliento eran mentira. Una vez en el aeropuerto, Emma y Melanie vieron descender a los pasajeros del vuelo de McCroskey, uno por uno, con la ansiedad carcomiéndolas por dentro. Por fin Sam apareció a la distancia y sonrió emocionado mirando hacia su novia. Pero la joven no le devolvió la sonrisa. Algo en el chico le pareció profundamente extraño. Era radicalmente distinto a lo que se mostraba en sus redes sociales, y a pesar de que se habían visto miles de veces por videollamada, no podía reconocer al extrovertido y confiado Psycho Sam en la figura tímida y encorvada de Richard McCroskey. El joven comprendió de inmediato lo que estaba pasando, y una fuerte angustia se apoderó de él. Cuando Emma lo saludó con un tenso abrazo, solo sintió ganas de llorar, pero la tristeza pronto daría paso a la ira. Emma y Melanie no se preocuparon demasiado por disimular su incomodidad ante la presencia de McCroskey. Las chicas lo miraban de reojo y murmuraban riéndose. El viaje en el auto de los Niederbrock fue un infierno para Sam, y las cosas no iban a mejorar. Luego de 9 horas de viaje, los jóvenes por fin llegaron a Detroit. El concierto sería el día siguiente, y de inmediato todos se fueron a descansar. McCroskey durmió solo en una habitación, y su novia rechazó darle un beso de buenas noches cuando él la despidió en la puerta. A la mañana siguiente, los pasillos del hotel estaban llenos de fanáticos del horrorcore, que disfrutaban de conocerse en la previa del festival. Los cantantes Zeke y Razakel también estaban allí, y describieron el ambiente como sumamente animado y divertido, a excepción de un detalle. Mientras todos los jóvenes socializaban y se reían, Psycho Sam solo seguía los pasos de Emma como una sombra, fracasando en cada intento de entablar una conversación con ella. Todos los fanáticos de la escena horrorcore pensaron que era un tipo sumamente extraño. McCroskey se sentía fuera de lugar, y durante el concierto ya ni siquiera lo intentó. Mientras Emma y Melanie
Estaban en primera fila gritando las canciones de sus artistas favoritos. Él estaba detrás de todo, simplemente mirando cómo el amor de su vida lo rechazaba. Cuando el festival terminó, las chicas estaban extasiadas. Enviaron mensajes a todos sus amigos en casa, diciendo que la habían pasado de maravilla, y antes de emprender la vuelta a Virginia, abrazaron a Razakel y a Zeke y se sacaron fotos con ellos, prometiéndoles estar allí en el siguiente concierto. Pero la presencia de Sam hizo que Emma volviera a la realidad. No quería seguir pasando tiempo con él, pero su corazón tampoco admitía dejarlo varado en Detroit. No era tan simple como dejarlo en el aeropuerto y librarse del problema luego. Sam iba a quedarse una semana entera en su casa y no tenía forma de evitarlo. Cansada y somnolienta, la joven decidió que lo mejor era ir a casa y ver qué sucedía al día siguiente. Luego de 9 largas horas de regreso por la carretera, Sam, Emma, Melanie y Debra llegaron a casa. Mark se despidió de ellos en la puerta y retornó a su hogar. En casa, Debra subió a su habitación y se quedó dormida inmediatamente, mientras que los 3 jóvenes se quedaron en la sala de estar durante algunos minutos. Luego Melanie se acostó en el sofá de la sala y Emma subió a dormir a su cuarto, mientras que Sam fue relegado a una habitación de invitados, otra vez solo. Antes de quedarse dormida en el sofá, Melanie le escribió un mensaje de texto a su madre, contándole que había llegado bien y que el concierto había sido increíble, pero que estaba demasiado cansada para charlar. Cerrando el mensaje, le dijo que la amaba y que la llamaría por la mañana, pero nunca lo hizo. Por la mañana del 14 de septiembre, Alex, el hermano de Melanie, la llamó por teléfono para charlar sobre el concierto. El teléfono sonó, pero la voz del contestador automático fue la única que apareció al otro lado de la línea. Alex le comentó eso a Kathleen, su madre, pero ella le dijo que no se preocupara, que quizás la chica seguía durmiendo luego del agotador festival y que ya la llamarían más tarde. Pero las horas pasaron y las llamadas al teléfono de la joven seguían sin ser contestadas. Kathleen entonces probó con Debra, la madre de Emma, pero ella tampoco respondió, y ahora sí, la familia comenzó a preocuparse. Como sabían que las chicas mantenían una relación cercana con Razakel y Zeke, decidieron llamarlos a ellos. Quizás tenían algún tipo de información. La pareja ya se encontraba de vuelta en su hogar en Nuevo México, y debido a la diferencia horaria, estaban durmiendo cuando su teléfono sonó. Razakel fue la que atendió, y aún demasiado dormida como para entender lo que sucedía, le dijo a Kathleen que ella no tenía idea de a dónde habían podido ir a parar los chicos, pero que intentaría localizarlos. Ella y Zeke llamaron a los celulares de Melanie, Sam y Emma, pero tampoco obtuvieron respuesta. Les dejaron mensajes diciendo que fuera lo que fuera que estuvieran haciendo, llamaran a Kathleen de inmediato porque estaba muy preocupada. Los cantantes pensaban que sus fans podrían haber escapado juntos o que quizás habían hecho algo mal y temían a las represalias de los mayores, pero la realidad era muy diferente. Ambas mujeres, una en Virginia y otra en Nuevo México, llamaron una y otra vez, topándose siempre con los contestadores de los muchachos, pero el silencio del otro lado era absoluto. Hubo un punto en el que Razakel, fuera de sí, les dejó un mensaje gritándoles que estaba muy enojada con ellos y que dejaran de preocuparla en ese preciso momento. Al no obtener respuesta tampoco a aquel severo mensaje, supo que algo andaba mal definitivamente. La situación en la casa de los Wells era muy parecida. La familia de Melanie estaba acostumbrada a su rebeldía, pero con ellos era una chica sumamente responsable que jamás había desaparecido de esa forma. Al caer la noche, ya habían pasado 24 horas desde el último contacto de los chicos y Razakel y Zeke decidieron usar internet como forma de conectar a las personas una vez más. Escribieron una publicación en el sitio de MySpace de la banda pidiendo información urgente sobre Mel, Ragdoll y Psycho Sam. Un usuario llamado Big Dog se comunicó con ellos. Les dijo que él era amigo de Sam, de los pocos que tenía en casa, y que se encargaría de llamarlo, pero la respuesta se hizo esperar. Por la mañana del 15 de septiembre, Kathleen y Alex Wells ya se encontraban totalmente desesperados.
Era tal su angustia que Kathleen mandó a Jerry, el padre de Melanie, a conducir hasta Farmville para averiguar lo que sucedía. El hombre condujo los 300 kilómetros que los separaban de la casa de los Niederbrock y al llegar se encontró con una extraña situación. Aparcó su automóvil frente a la casa y tocó la puerta principal, pero nadie abrió. Extrañado, comenzó a recorrer los alrededores de la casa y notó que ningún sonido salía de ella, pero de pronto, un joven vestido de negro con el cabello rojo fuego se le acercó, dijo ser el vecino, y le contó que la familia había salido, pero que volverían pronto. Aliviado, Jerry le agradeció por la información y volvió a subirse al auto. Sin revisar los datos que le habían dado, volvió a su casa, sin imaginarse que el amable vecino que lo había recibido no era quien decía ser. Kathleen y Alex recibieron las noticias y se tranquilizaron un poco, pero siguieron intentando comunicarse con Melanie. En una vieja agenda, encontraron el teléfono de la casa de los Niederbrock e intentaron llamar a ese número. Esa vez, alguien respondió el teléfono. Era Sam McCroskey. El joven atendió con una voz amable, totalmente tranquilo. Le dijo a la señora Wells que su hija, Emma y Debra, habían salido a cenar y a ver una película, pero que su auto se había descompuesto y que se encontraban esperando asistencia. Esta vez la familia Wells realmente creyó que la pesadilla había terminado. La historia de Sam concordaba perfectamente con la del vecino, y esto realmente los dejaba tranquilos. No tenían forma de saber que sus dos informantes eran en realidad la misma persona. Al día siguiente por la mañana, Kathleen volvió a llamar a la casa de los Niederbrock, ansiosa por hablar con Melanie de una vez. Nuevamente, la dulce voz de su hija fue reemplazada por la fría expresión de McCroskey. Esta vez el joven les dijo que las chicas habían regresado a casa por la noche, pero que habían vuelto a salir para visitar a Mark, el padre de Emma. Kathleen comenzaba a sospechar. La situación era muy extraña y decidió buscar el número del señor Niederbrock en la guía telefónica. Mark atendió inmediatamente y cuando la madre de Melanie le contó lo que estaba sucediendo, hacía ya 3 días, el hombre no pudo creer lo que oía. Al haberse separado de su mujer, se había mudado a apenas 15 minutos de su casa para poder estar cerca de su hija. Inmediatamente le dijo a Kathleen que iría él mismo a comprobar lo que sucedía y que la llamaría apenas tuviera novedades. Mark intentó no sonar alarmado durante la llamada, pero apenas cortó el teléfono, el pánico se apoderó de su cuerpo. Algo en su instinto le dijo que todo estaba mal. No confiaba en Sam McCroskey y sabía que Debra jamás dejaría a otra madre en suspenso si las chicas efectivamente estaban bien. Condujo por la carretera a toda velocidad, sudando y temblando. Cuando por fin llegó a la casa de su exmujer, notó la misma quietud extraña en el lugar de la que había hablado el padre y la madre de Melanie. Mark tenía llaves, así que abrió la puerta principal rápidamente. No había tiempo de llamar al timbre. Al entrar, notó que la casa estaba a oscuras y que reinaba un silencio sepulcral. Comenzó a caminar por el pasillo de entrada, llamando a su exesposa y a su hija. De pronto, notó con espanto un extraño y fétido olor. Fue lo último que pudo percibir antes de que todo se volviera negro. De vuelta en Virginia, Kathleen esperaba ansiosa la llamada de Mark. De pronto su teléfono sonó y ella se abalanzó sobre él. Antes de contestar, llegó a ver el número de la casa de los Niederbrock, pero no era Mac quien estaba del otro lado de la línea. Otra vez, era Sam McCroskey. El joven le habló con voz temblorosa. Le dijo que la familia no había vuelto y que escuchaba voces provenientes del sótano de la casa. Kathleen lo escuchaba extrañada, sin entender qué era lo que estaba pasando. Le dijo que si sentía que estaba en peligro, que llamara a la policía. Increíblemente el chico lo hizo. El 16 de septiembre, la policía se presentó en la casa de los Niederbrock y Sam les abrió la puerta. Les dijo que oía cosas extrañas en el sótano y que los dueños de la casa no regresaban. El agente encargado del caso le pidió pasar al sótano y Sam lo acompañó. Al dirigirse a bajar las escaleras, no notó nada extraño. Tras revisar el sótano por varios minutos, el oficial decidió que todo estaba bien y se fue sin más.
dejando a McCroskey solo en la casa. En Albuquerque, Nuevo México, Razakel y Zeke seguían intentando contactar con alguien que supiera del paradero de Emma y Melanie. Razakel se encontraba hablando por teléfono con la señora Wells cuando el teléfono de Zeke sonó. Del otro lado estaba Big Dog. El amigo de Psycho Sam dijo que había logrado contactarse y que necesitaba hablar con Razakel de inmediato. Zeke corrió hacia su novia y le dijo que cortara inmediatamente el teléfono, que había noticias importantes. Ella le dijo a la señora Wells que la llamaría en minutos y tomó la línea para hablar con Big Dog. Le preguntó qué sucedía y el joven del otro lado le respondió que todo estaba mal. Razakel insistió con su pregunta y al oír la respuesta cayó de rodillas al piso. Zeke se abalanzó sobre ella. Le preguntó qué le había dicho, dónde estaban las chicas. La rapera no respondía, echada en el piso. No podía ni siquiera respirar. Su novio le arrebató el teléfono de las manos y notó que Big Dog seguía en la línea. Desesperado le preguntó qué estaba sucediendo. El tono del muchacho era lúgubre y serio, y le dijo: Sam dice que los asesinó a todos. Zeke colgó el teléfono, sumido en el más profundo shock. En ese momento, la línea de Razakel volvió a sonar. Él atendió, y del otro lado, oyó la voz de la madre de Melanie, pidiendo hablar con Razakel. El rapero se quedó en silencio. No podía decir nada. No estaba preparado para aquello. La señora Wells se dio cuenta inmediatamente de que le estaban ocultando algo. No pudo controlar sus nervios. El hombre tomó aire antes de responder y le dijo: Señora Wells, lo lamento mucho, pero su hija falleció. Fue asesinada. Lo siento mucho. Del otro lado de la línea, lo único que Kathleen profirió fue un grito infernal. Fueron Razakel y Zeke quienes llamaron a la policía de Farmville y les contaron todo lo que sucedía. Ya era la madrugada del 18 de septiembre, cuando un grupo de agentes de la ley ingresaron en la casa de los Niederbrock, hechos una turba. La escena que les esperaba era digna de una película de terror. Debra, Mark, Melanie y Emma yacían sin vida por toda la casa, con sus cráneos rotos. Los oficiales comenzaron a llamar a McCroskey a los gritos, pero este había huido del lugar. A las pocas horas del allanamiento, una orden de arresto fue liberada en todo Virginia, buscando desesperadamente a Richard Samuel McCroskey. Fue un guardia de seguridad del aeropuerto de Richmond quien lo encontró. El joven se encontraba en la sala de espera, aguardando un vuelo para volver a California. El hombre llamó a las autoridades y les dijo que fueran de inmediato. A los pocos minutos, Psycho Sam fue detenido y acusado de los 4 asesinatos ocurridos en Farmville. Richard McCroskey estaba entre la espada y la pared. Por haber cometido los crímenes en el estado de Virginia, se enfrentaba a la pena capital. La única manera de evitarla era firmando un acuerdo de culpabilidad y contándole a las autoridades exactamente qué había ocurrido aquella noche. El joven rapero del horrorcore aceptó el trato. Richard les contó a las autoridades que la noche del 13 de septiembre, al volver del festival, la angustia y la desesperación rondaban su cabeza. Había sido rechazado por la chica de la que estaba enamorado, y sin dinero para cambiar su pasaje de avión, debía quedarse con ella varios días más, soportando el inmenso dolor que le había provocado. Cegado por la ira, tomó un cóctel de alcohol, marihuana y drogas recetadas que lo dejaron en un estado muy volátil. Cuando salió al patio a fumar un cigarrillo, una brillante idea acudió a su mente. Vio un hacha sobre una pila de leña y decidió que ese sería su instrumento de venganza. La primera víctima fue Melanie, quien dormía en la sala de estar. Sin siquiera despertarla, juntó fuerzas e impactó el hacha sobre su cabeza, destrozando su cráneo. Luego subió al segundo piso de la casa e hizo lo mismo con Debra. Desesperado y hambriento por culminar su horroroso crimen, dejó a Emma para el final. Ninguna de las mujeres presentó signos de haberse defendido. Las 3 perecieron mientras dormían plácidamente, luego del agotador concierto. A los 3 días, cuando Mark se presentó en la casa, Richard lo sorprendió desde atrás y le quitó la vida utilizando la misma táctica que con sus otras víctimas. Con él tuvo una particular saña. Durante la investigación, los agentes de policía
descubrieron que luego de haberle revelado la verdad a Big Dog, Psycho Sam grabó su último video, como si fuera una pieza más para subir a su perfil de MySpace. En él, decía estar muy arrepentido de lo que había hecho y que sabía que pagaría las consecuencias. Afirmó que en todos esos días de mentiras había pensado en quitarse la vida, pero que sabía que eso no era justo y que dejaría que la policía se encargara de él. Finalmente, Richard Samuel McCroskey fue condenado a cadena perpetua en una prisión federal de máxima seguridad. Nunca podrá salir de allí con vida. El caso de Psycho Sam permanece hoy en día como una leyenda viviente de las redes sociales de la época. La moraleja de este terrible cuento no ha sido desmentida, sino reconfirmada una y otra vez a lo largo del tiempo. A pesar de que las plataformas hayan cambiado, los casos misteriosos y truculentos de personas que no eran lo que decían ser detrás de una pantalla son muchos, y casos como este siguen ocurriendo a diario. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por acompañarme en esta nueva transmisión. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y también en Spotify. Si el caso de hoy te pareció interesante e informativo, te pido me regales un like o un comentario sobre la transmisión de esta noche. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su compañía. Y recuerden, si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.